Evangelio de febrero 21, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la primera de Génesis. Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Le dijo: Yo soy el Señor que te sacó de Ur, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no las aves. Comenzaron los buitres a descender y Abraham los ahuyentaba. Para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo. Un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Hubo densa oscuridad, y un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. Y de Pablo a Filipenses: Sean ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado. Muchas veces se lo he dicho a ustedes, se lo repito llorando, a muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos acabarán en la perdición. Su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Esperamos nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Ustedes, hermanos míos amadísimos, son mi alegría y mi corona. Manténganse fieles al Señor. Muy bien. En la primera lectura vemos precisamente la alianza de Dios con Abraham. Ya había habido, dijéramos, un cierto tipo de alianza con Noé en el diluvio, pero ahora vemos una alianza más específica con Abraham en la tierra prometida. Abraham escucha estas palabras del Señor cuando él era un anciano. Así será tu descendencia, como algo imposible de creer. Sin embargo, Abraham le cree. No lo expresa, simplemente lo cree en su corazón y Dios lo toma por justo. De ahí precisamente va a venir la justicia y la bondad como bendición por esta fe. ¿A qué nos lleva la fe? La fe nos lleva a ser imitadores. Dice San Pablo esta expresión tan tremenda y tan fuerte: sean imitadores míos. Observen el ejemplo que les he dado. Dios permita que a todos nosotros nos concediera poder decir eso mismo. Dios permita que nos inunde el Espíritu Santo de tal manera y nosotros seamos dóciles, que aceptemos vivir y sufrir todo lo que Dios quiera por amor a Él, y en ese amor ser obedientes. ¿Qué nos ofrece el Señor? Vemos a Jesús en el Evangelio subiendo a un monte para orar. El Evangelio es de Lucas, y Lucas transmite mucho la cuestión de la oración y del Espíritu Santo. Y dice: mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que en el hombre Dios se está manifestando a sus 3 discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, aquellos que eran los más cercanos. Pedro, Santiago y Juan.
no solamente a Pedro, sino también a Santiago y a Juan. Lucas, dándole el lugar a Pedro, dice: Pedro y sus compañeros vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Porque el Señor se muestra con Moisés y con Elías, es decir, con la ley y los profetas, hablando del éxodo, es decir, del camino que le esperaba a Jesús en Jerusalén, de la muerte, de la pasión, para poder llegar a la resurrección. Y Pedro dice sin saber muy bien: Maestro, qué bueno sería quedarnos aquí. Por supuesto, si cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de ver a Dios un poquito en su gloria, por supuesto que nos gustaría quedarnos ahí para siempre. Esta es la primera vez que estos 3 discípulos del Señor tienen la experiencia de esta manera de Cristo transformado, de la transformación del Señor. Por eso inmediatamente de lo más profundo de su corazón dice: vamos a quedarnos aquí. Mira, hacemos 3 chozas, una para ti, otra para los otros 2, y aquí nos quedamos. Ya no hay que bajar, ya no hay que seguir. Pero el Señor tiene más planes. Todavía es solamente una pequeña probada. Diríamos en México un tentempié, un mantente en pie. Tómate un snack ahorita para que puedas seguir la jornada. Un compartir la expectativa, como dice bellamente Pablo: Jesús transformará nuestros cuerpos miserables en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Se oye también, se ve la nube que se forma y se oye la voz del Señor: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Y Jesús se queda solo. La nube siempre va a hacer referencia a Dios, y estar en la presencia de Dios también infunde, como lo hemos leído en 2 ocasiones. Primero, en el Antiguo Testamento, a Abraham entró en un terror intenso y misterioso. Y también a los amigos del Señor, Pedro, Santiago y Juan, se llenaron de miedo envueltos en la nube. Pero hoy la palabra nos habla de lo más hermoso y bello que es la oferta de Dios, de esa deificación, la theosis. San Atanasio dice: Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos hacernos Dios. No ontológicamente, como decimos en Occidente los latinos, no. Entonces habría muchos dioses. No. Nos hace Dios en participación de su energía, como lo dice muy bellamente y para mí excelentemente expresado San Gregorio de Palamas. La participación de la energía increada, que nosotros en Occidente latinos llamamos gracia, y que resume perfectamente toda esta alegoría de gracias. Es solamente una y es increada, y es la energía del Espíritu Santo, la que nos va transformando en sinergia. Cuando tú haces oración, haces ayuno y haces obras de caridad, escuchas la voz del Señor y te vas llenando de su amor. Y no tienes miedo de ir dejando que el Espíritu Santo te vaya transformando justamente en otro Cristo. Que Dios nos conceda a todos esa transformación hasta poder llegar al cielo. Me encomiendo y cuenten con mi oración. Dios les bendiga, hermanos.